Pues verdaderamente les voy a contar, porque esto fue algo bien bonito que me sucedió con la palabra que voy a impartirles en la mañana de hoy. Y fue que yo, primeramente, cuando a mí me dicen te toca predicar, pues además de los nervios y todo lo demás, a mí siempre me gusta, como se supone que sea el Señor que me dé el mensaje. Porque verdaderamente no me gusta pues, decir yo lo que yo crea, sino dejarme dirigir por Él. Y así entonces pues hice. Me puse a orar y a orar esperando porque el Señor me diera palabra. Y verdaderamente pasaban los días y el Señor no me decía nada. Y es algo difícil porque cuando se va acercando la fecha, pues nos ponemos más inquietos, más nerviosos porque yo no, por lo menos en mi caso, yo no quería ser yo quería ser el Señor, yo quería hablar lo que el Señor me diese. Entonces, pues me puse yo a buscar información, a leer la Biblia, a orar y a esperar. Y entonces me encontré en Mateo 5, 1, 12, me puse a leer lo que era el Sermón del Monte, que dice de esta manera, Mateo 5, 1, 12. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor siempre, ¿verdad? Desde el principio del mundo ha querido conectar con el ser humano y revelarse totalmente delante de Él, ¿verdad? Ante Él. Pero el pecado ha sido quien ha mantenido ese margen entre Él y el ser humano. Seguimos con el pueblo escogido de Dios, que su plan era, como siempre, educarlos a ellos, ¿verdad? Y que ellos impartieran la palabra y hablasen sobre Él a las demás personas. Y Él, pues, elige verdaderamente siempre a las personas que están como que son rechazados, los que están en niveles más abajo, porque son más humildes, no los poderosos, porque verdaderamente hay personas que son poderosas y se sienten merecedores de lo que tienen. Y verdaderamente el Señor mira más a las personas que tienen un corazón puro. Por eso para ellos, ¿verdad? Para nosotros que sufrimos, que sabemos lo que es carecer, que estamos dispuestos, ¿verdad?, a estar delante de los pies del Señor. Pues entonces el Señor nos ofrece eso. El Señor nos ofrece el galardón y vivir con Él en el reino de los cielos por causa, ¿verdad?, de todas las cosas que pasamos a través de nuestra vida. Y sigue diciendo el 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Que nosotros somos la sal de la tierra, que se utiliza ¿para qué? Pues para preservar, para guardar. Pues nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser útiles al ser humano, a la sociedad, a los que lo necesitan. Y que somos la luz del mundo, ¿verdad? Quienes somos los que mostramos el reino de Dios al mundo. Tenemos que comunicar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para todo el que lo desee.
Y yo estaba bien interesada en esta palabra, pero verdaderamente no sentía que el Señor me había hablado como que este es el mensaje que quiero que lleve. Porque el Señor, si usted lo busca verdaderamente, el Señor nos habla a cada uno de nosotros de una manera especial, diferente, y uno conoce, ¿verdad?, cuando el Señor se comunica, pero no podemos buscar en el plano terrenal lo que es espiritual. El Señor, ¿verdad?, nos lleva, es como que un sentir que por más que nosotros tratemos de describirlo, no podemos. Tenemos que verdaderamente buscarlo y sentirlo, porque el Señor sí habla. Ya yo le había dicho al nene mío, que se lo comenté, porque imagínense cómo yo estaba. Ivancito, no, el Señor no me ha hablado. Estoy buscando, estoy leyendo, estoy estudiando, estoy clamando y el Señor calladito, calladito, que na. Entonces, estoy un día en mi casa, ya, creo que fue antier, bien cortito el tiempo, y yo decía, ya yo estaba temblando, yo decía, tenerme que parar allí y yo no tener nada que decir. Pero Dios es bueno y fiel cuando uno verdaderamente lo busca. Y me sentía tan nerviosa que estaba en el sofá hablando con el Señor, orando y buscando y leyendo. Y miro al cielo a sí mismo y le digo, si lloro, pues ustedes saben que yo soy llorona. Le digo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Disculpe. Y en ese mismo momento el Señor me llevó, ¿verdad?, en mi mente a las imágenes donde Él se sintió también así solo y abandonado. Y me llevó a diferentes versículos bíblicos. Y ahí el Señor me habló y yo decía, eso era lo que tú querías decirme. Él me hizo pasar, ¿verdad?, por lo que pasé, para que yo sintiera, ¿verdad?, para que yo supiera lo que yo iba a hablar. Porque así muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido. Y en nuestro paso por la vida también nos sentiremos así. Pero también tenemos que conocer que a pesar de ese sentimiento de soledad, no quiere decir que esa sea la realidad. En Lucas 22 podemos, si desean buscarlo, Lucas 22, el 39 en adelante, dice de esta manera. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no caéis en tentación. Si hay alguien que comprende lo que se siente estar solo y triste, es Jesús. Porque Él vivió en carne propia lo que fue la soledad y la injusticia. Jesús se encontraba en esos momentos pues solo. Él se había apartado de sus discípulos en agonía y oraba con fervor. Sus amigos se habían dormido, ¿verdad?, con quienes siempre estaban acompañándolo. Pero ahí, en medio de su angustia, recibió fuerzas del cielo, porque en medio de la oración
se encontraba el Padre. Estaba solo, aparente, pero en su oración ahí estaba el Padre. Y ahí él recibió fuerzas del cielo, como dice aquí la palabra. Cuando nosotros estamos así, ¿verdad? En agonía, en tristeza, clamamos, oramos al Padre y el Padre nos da fuerza. Y aunque estemos solos o nos sintamos solos, es solamente apariencia, porque verdaderamente siempre Dios está ahí presente. Luego pasamos a Mateo 4. Sí. Déjame ver si es ese. La Biblia. Perdonen. Mateo 4. Mateo 4 del 1 al 4. Esto es otro episodio donde Cristo estuvo solo. Dice la palabra en Mateo 4 del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba allí solo y hambriento y fue tentado, pero supo contestar con la palabra de manera correcta para defenderse. Y si vamos un poco más adelante, el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles a servirle. Aquí se narra, ¿verdad?, cómo Jesús, impulsado por el Espíritu Santo de Dios, no fue por su propia decisión, como nosotros no debemos vivir por nuestra propia decisión, sino dirigidos y guiados por el Santo Espíritu. Fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Allí ayunó 40 días y 40 noches y tenía que sentirse cansado, débil, hambriento y solo también. Como a veces nosotros nos sentimos, solos y cansados, como que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Pero entonces, ¿después qué? Cristo se desenvolvió con la palabra de Dios. Después de esa batalla y de esa prueba, llegaron los ángeles a servirle. Él luchó y luchó con la palabra, con la verdadera palabra, con la que no se equivoca. Porque aparentemente estaba solo, pero donde está su palabra, ahí está Dios. Como poderoso gigante está dispuesto a entregarnos la victoria, igual que a Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando estemos en medio del desierto, en medio de la prueba, en la tentación, en el ataque, en el vituperio, en la injusticia, clamemos a Dios, hablemos su palabra, recordemos su palabra, leamos y buscamos la palabra de Dios y no vamos a estar solos porque Él está con nosotros como poderoso gigante y no vamos a perecer porque Cristo no pereció. Vamos a obtener la victoria igual que Cristo Jesús porque nosotros somos hijos de Dios también. Vamos entonces a Mateo 27. Mateo 27, 45 y 46. Allí nos dice la palabra de esta manera. Y como empezamos, terminamos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y allí estaba quien, el Maestro, el hacedor de milagros, el Hijo de Dios, ¿verdad?
sintiéndose una vez más solo, triste, abandonado, pero nunca dejó de clamar. Clamaba al Padre por ti y clamaba al Padre por mí, por todos los pecadores que se encontraban allí y por todas las generaciones que habrían de venir. Y por eso obtuvo del Padre un nombre que es sobre todo nombre. Nombre que ante Él se doblará toda rodilla. Nombre que será exaltado por todas las naciones y al cual le debemos nuestra salvación. Por eso es digno de gloria, digno de honra. Y debemos vivir nosotros, ¿verdad?, conforme a su voluntad, clamando siempre a los unos por nosotros, por los otros, como Cristo clamó por nosotros un día en la cruz del Calvario, expirando su último aliento para nuestra salvación, agradeciendo cada día más nosotros por las cosas que Él hizo por nosotros y las cosas que continúa haciendo por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Dios desea, ¿verdad?, que a pesar de lo que podamos sentir o ver, no estamos solos. Tenemos que darnos cuenta de eso. En ningún momento estamos solos. El Señor no quiere hacernos ver eso. Él siempre está con nosotros de alguna manera. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar, ¿qué?, dispuestos a buscarle, dispuestos a buscar su rostro, dispuestos a no rendirnos, dispuestos a siempre ser humildes, a quitar el yo y a pensar y a decir que nosotros somos los que hemos llegado a, o nosotros hemos sido los que nos hemos esforzado a. Sí. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros, pero como Tito siempre dice, la gloria es para el Señor, ¿verdad? La gloria siempre es del Señor, porque nosotros no nos merecemos ninguna gloria. Nosotros utilizamos, ¿qué?, la palabra que Dios mismo nos da, la fuerza que Dios mismo nos da, la dirección que Dios mismo nos da. De nosotros no nace nada, pero todo lo bueno proviene del Señor, amén. Siempre que tengamos a su Espíritu Santo, lo tenemos a Él. Y siempre que conozcamos su palabra, Él está con nosotros. Siempre que haya una alabanza, una oración, un cántico, no estamos solos. Él está presente para consolarnos, fortalecernos, guiarnos. Y tenemos que buscarlo y estar conectados con Él para poder ver su mano poderosa e inquebrantable sobre nuestra vida. Porque su infinito amor nunca nos abandona. Yo quisiera tomar un momento para que todos nosotros alabemos al Señor, para que todos nosotros tengamos en nuestra mente todas esas cosas que el Señor hizo y hace en nosotros, y nosotros lo alabemos, nosotros lo exaltemos y nosotros glorifiquemos su nombre y agradezcamos todas las cosas que Él ha hecho por Él mientras meditamos en la letra de esta alabanza. Señor Jesús. No estás escondido, Señor. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo.